Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema de la herencia. En esta oportunidad vamos a ver cómo establecer en código visualbasic.net la herencia entre una clase derivada que hereda de una clase base o una clase padre. Vamos a ver cómo lo hacemos en código visualbasic.net. En visualbasic.net, para establecer que una clase hija hereda de una clase padre, tenemos que hacer uso de la palabra clave inherit. Teniendo en cuenta esta palabra clave inherit, vámonos a nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos cómo establecer esa herencia. Bueno, ya dentro de Visual Studio he adelantado la creación de las clases cuenta y la clase persona, ambas con sus atributos y con sus métodos y propiedades. El único cambio que le hice, o el pequeño cambio que le hice a ambas, es que les coloqué a los atributos el modificador de acceso protected, y se los coloqué para explicarles el funcionamiento de este modificador de acceso. Cuando nosotros utilizamos el modificador de acceso protected en un atributo de una clase, solo podemos acceder a dichos atributos desde la misma clase, por ejemplo, desde la misma clase cuenta, y también podemos acceder a esos atributos desde las clases derivadas o clases hijas. Es decir, que solamente podemos acceder a los atributos de una clase base siempre y cuando estemos en la misma clase base o en las clases derivadas o en las clases hijas. De cualquier otro modo, no podemos acceder a esos atributos. Dicho esto, vamos a crear ahora la clase cuenta ahorros, que debe tener como atributos num cuenta, saldo, y tiene que tener como atributo también o como asociación un atributo cliente, porque una cuenta de ahorros debe tener asociado o asignado un cliente. Entonces, para ello presionamos clic derecho sobre el proyecto, agregar, y agregamos una clase. A esta clase vamos a llamarla cuenta ahorros. Presionamos en agregar y ya tenemos la clase creada. Solamente falta agregarle los atributos y los métodos. En el caso de que no existiera la herencia, nos tocaría establecer de nuevo los atributos, propiedades y métodos de esta clase. Entonces, para solucionar este inconveniente, vamos a utilizar la herencia. Para utilizar la herencia en código visualbasic.net, tenemos que situarnos luego del nombre de la clase que acabamos de crear o la clase que va a ser la clase derivada, y presionamos Enter. Luego de presionar Enter, vamos a escribir la palabra clave inherit. Luego de escribir esa palabra clave, vamos a escribir el nombre de la clase de la cual vamos a heredar los atributos y los métodos. En este caso vamos a heredar de la clase cuenta. Lo que acabamos de realizar es crear una clase llamada cuenta ahorros, que va a ser la clase derivada, y esta va a heredar los atributos y los métodos de la clase base llamada cuenta. Eso quiere decir que ahora esta clase cuenta ahorros se va a comportar de la misma manera que la clase cuenta, porque ya tiene en su interior los atributos y métodos de esta clase. Ahora tenemos que establecer el método constructor de la clase cuenta ahorros o de la clase derivada. En el caso de que la clase de la cual estamos heredando los atributos y de los métodos, en este caso la clase cuenta, tenga un método constructor que tiene parámetros, tenemos que establecer ese método constructor en el método constructor de la clase derivada. ¿Cómo así? Sí, señor, tenemos que establecer el método constructor de la clase cuenta, que sería la clase base,
en el método constructor de la clase derivada o clase hija llamada cuenta ahorros. Para realizar ese proceso tenemos que crear el método constructor de la clase derivada, que sería la cuenta ahorros, public sub new, presionamos enter y tenemos que llamar al método constructor de la clase base o de la clase padre. ¿Cómo realizamos eso? Para llamar al método constructor de la clase padre o de la clase base, utilizamos la palabra clave myBase y luego de colocar la palabra clave myBase, colocamos un punto y llamamos a el método constructor, que sería el método new. Entonces, luego de utilizar el método new o el método constructor, tenemos que colocar los parámetros del constructor de la clase padre en el constructor de la clase derivada o clase hija. Entonces colocamos los parámetros en el constructor de la clase hija y también se los pasamos a la clase padre. Colocamos aquí CL, que sería el cliente que se va a asignar a la cuenta de ahorros, y colocamos aquí SA, que sería el saldo inicial. Aquí Visual Studio nos marca un error porque todavía no tenemos creada la clase cliente. Entonces, para solucionar ese error, vamos a crearnos otra clase. Vamos a llamarla cliente. Presionamos en agregar y vamos a realizar el mismo paso para heredar de la clase persona. Presionamos enter, luego del nombre de la clase, colocamos la palabra clave inherit y colocamos el nombre de la clase de la cual vamos a heredar. O sea, vamos a heredar de la clase persona. Eso quiere decir que ahora la clase cliente tiene los atributos y los métodos de la clase persona. Entonces, en el caso de que la clase persona tenga un método constructor con parámetros, tenemos que asignárselo también a la clase hija o la clase derivada, que es la clase cliente. Entonces creamos el método constructor de la clase hija o de la clase derivada y le pasamos los parámetros que tiene la clase persona en su método constructor. Le colocamos los parámetros en el método constructor de la clase derivada, llamamos al constructor de la clase padre o de la clase persona en este caso, por medio del método new, que sería el método constructor, y le pasamos los mismos parámetros que están en el constructor de la clase hija, nom, ce, dir y tel. Y de esta forma colocamos los parámetros de la clase derivada en el constructor de la clase base o clase padre. Entonces ya tenemos la clase cliente creada con sus atributos y con sus métodos. Estamos heredando los atributos y los métodos de la clase persona. Si nos ubicamos nuevamente en la clase cuenta ahorros, vemos que efectivamente ya desaparece el error que nos marcaba Visual Studio, porque ya tenemos creada la clase cliente. Entonces aquí estamos observando la utilidad que tiene la herencia en programación orientada a objetos, que es reutilizar los atributos y los métodos de una clase base en las clases derivadas. No tuvimos necesidad de establecer nuevamente esos atributos y esos métodos, sino que los heredamos utilizando la palabra clave inherit en la clase base o la clase padre de la cual estamos heredando. Entonces, para utilizar estas clases, nos vamos a ubicar en nuestro procedimiento main y vamos a crear una cuenta de ahorros. Entonces colocamos aquí tin cuenta 1 as new cuenta ahorros. Le vamos a pasar los dos parámetros new cliente para asignarle el cliente a la cuenta de ahorros. Vamos a colocar aquí María como cédula 123, como dirección
calle falsa y como teléfono 33333. Le vamos a pasar ahora un saldo inicial a la cuenta. Es el saldo inicial con el que se va a crear la cuenta de ahorros. Vamos a ponerle que va a tener un saldo inicial de 500 y guardamos cambios. Y ya tenemos nuestra cuenta de ahorros creada. Vamos a ver si funciona. Mostramos el saldo inicial por medio de un console.writeLine. Colocamos aquí cuenta 1.getSaldo para mostrar el saldo que tenemos actualmente. Luego vamos a colocar aquí cuenta 1.retirar dinero. Vamos a colocar aquí que vamos a retirar 600. Vamos a ver qué nos sale. Y luego vamos a mostrar de nuevo qué saldo tenemos. Colocamos console.writeLine cuenta 1.getSaldo. Entonces lo que va a realizar el programa será lo siguiente. Vamos a mostrar por consola qué saldo se encuentra actualmente en el objeto cuenta 1. Lo que va a mostrar en estos momentos sería el número 500, porque así se lo establecimos en el método constructor, que le asignamos un saldo inicial a la cuenta de ahorros cuenta 1 de 500. Luego estamos intentando retirar dinero de esa cuenta 1 con el valor de 600, pero como solamente tenemos disponible 500, no vamos a poder realizar la transacción. Entonces, por lo tanto, nos va a mostrar que el valor a retirar es superior al saldo disponible. Eso es lo que nos va a mostrar por consola. Y luego nos va a mostrar nuevamente los 500 porque no se realizó la transacción. Eso es lo que nos va a mostrar el programa. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, iniciar sin depurar, vemos que efectivamente nos muestra el 500, que sería esta línea, el saldo actual o el saldo inicial, el 500. Luego estamos llamando al método retirar dinero para retirar 600 de esa cuenta de ahorros llamada cuenta 1, pero como el valor a retirar, que es 600, es superior al saldo disponible, que es 500. Entonces, por lo tanto, no se realiza la transacción y nos muestra un mensaje que el monto a retirar es superior al saldo de su cuenta. Entonces, no realiza la transacción y luego mostramos nuevamente el saldo que tiene disponible, que sería 500. Porque como no se realizó la transacción, el saldo quedó intacto. Entonces vemos que nuestro objeto cuenta de tipo cuenta ahorros funciona correctamente. Y vemos la utilidad de la herencia en nuestras clases, que reutilizamos los atributos y los métodos de la clase cuenta y de la clase persona, y no tuvimos que establecerlos nuevamente en las clases cuenta ahorros y en la clase cliente. Como que utilizamos pocas líneas de código, tanto en la clase cuenta ahorros como en la clase cliente. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.